Porque los que aún no han sido fieles e íntegros tendrán que seguir pasando el proceso hasta que puedan atravesar al otro lado con un corazón sano. Por eso Dios está hablando de restitución. Para Él restituirnos necesita que nuestro corazón, nuestra vida empiece a estar en sanidad. No importa, por eso es que cuando vamos creciendo en el Señor, madurando en el Señor, comprendemos las palabras de aquel que murió en la cruz, como lo dice nuestro himno nacional. Comprendemos las palabras de Jesús. Cuando Jesús está diciendo: bendice a quienes te maldicen, bendice a tus enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y cuán difícil es eso para nosotros. Pero cuando el corazón está sano, tú le puedes dar de comer a tu enemigo. Cuando tu corazón está sano, ya no te importa quedarte en el mismo ciclo. Porque nos quedamos en el mismo ciclo y nos amargamos en el mismo ciclo, hablando de los unos de los otros, y nos quedamos en el mismo ciclo. Pero cuando el corazón está sano, te dice Dios: hey, despierta, porque es tiempo de avanzar. Es tiempo de que atravieses tu Jordán para que poseas lo que es tuyo, lo que te pertenece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo Dios transforma las pérdidas en posterior bendición? Dios nos habla de que Él lo va a transformar todo, pero Él requiere condiciones en nosotros. Nadie que no haya tomado una decisión genuina no podrá ser restituido. Nadie que no esté sano no va a poder ser restituido, porque lo que Dios primeramente dice: tú quieres sanidad, perdona. Toda sanidad, sea física, emocional, espiritual, comienza por el perdón. Por eso hay gente que se cansará de ir a un psicólogo y no tiene solución. Se cansará de ir a un psiquiatra y no tiene solución. Porque el único que nos puede sanar de adentro hacia afuera se llama Jesucristo. Y podrás gastar mucho en lo que tú quieras, muchas enfermedades mentales, pero porque están encerradas en su mismo ciclo, en sus mismos pensamientos, en sus mismas emociones, y no quieren soltar nada, porque todos se victimizan. Y es tiempo de dejar que siempre somos la víctima, porque a veces nosotros también somos victimarios. Así es. Bueno, el Señor Jesús, sabiendo de estas cosas, le dio promesa a sus discípulos, pero también a la iglesia. Y cuando Jesús, me voy a enfocar ahora en el llamado, porque algunos han invertido las prioridades en el Señor. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Pero las nuevas generaciones en el Señor ahora dicen más buscad primeramente todas las cosas materiales y luego busco al Señor si me queda tiempo. Invirtieron el versículo de Mateo 6:33. Pero hay una generación que entendimos esta porción de la Escritura: busca a Dios primeramente y luego todo viene añadido. Y entonces en esto, cuando Jesús llama a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, todos ellos estaban pescando, ellos no eran ociosos. Recuerdo que la gente antes decía, cuando sabían que éramos cristianos evangélicos, decía: ah, tú también eres uno desocupado, ah, tú eres otro ocioso. El evangelio es para los ociosos. Y lo que la gente no sabe, porque eso fue lo que el diablo quiso deteriorar del evangelio, que el evangelio es para toda criatura, porque todos somos pecadores. No desocupados, sino pecadores. Y entonces Jesús llamó a todos los que estaban ocupados, a los empresarios, los que tenían las pescaderías, a los que ellos, Pedro, Juan, todos ellos eran pescadores. Y ellos para sostenerse, seguramente ellos eran empresarios, tenían que tener sus barcas. ¿Quién tiene un barco? Así nomás, es una lancha. La lancha vale plata. ¿Quién la tiene? ¿Alguien que tiene con qué comprarla? Así que ellos no eran cualquier por ahí pescadores nomás que tiraban. No. Ellos también eran empresarios, y Jesús empieza a llamarlos y los sacó a ellos de la comodidad. Y entonces cuando Jesús le dijo a ellos: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Esa palabra, cuando llegó a mi corazón a los 3 meses de convertida, una bebé espiritual, yo dije: Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo la recibí en mi corazón. Y aquí les cuento parte de mi testimonio. 3 meses de escuchar la palabra de Dios.
A los 3 meses realmente me rendí al Señor. Y desde ese día, hace 33 años, le entregué mi vida a Jesús. Le lloré, pasé al altar, recibí a Jesús y ahí lloré. Y ahí le dije a Jesús, 3 meses de escuchar la palabra, le dije: Jesús, el día que yo vuelva atrás, corta mi vida. Porque hoy entiendo que no soy mujer para servirle al mundo. Hoy entiendo, tenía 17 años. Hoy entiendo que fui tomada por ti para servirte. Y cuando escuché la palabra, que el que no tome su cruz y no es digno de mí, y eso tocó mi corazón y eso entraba a mi corazón. Y yo sabía que tenía que responder al llamado. Así que un tiempo caminando con el Señor. Y vino entonces esta palabra. Y siguió llegando al corazón. Y cuando Pedro le dice a Jesús: bueno, listo, Señor, esto es verdad lo que tú dices. Dice Marcos 10, 28 al 30. Y entonces Pedro, como Pedro era el sanguíneo, colérico, él siempre tenía la palabra, la pregunta, él era el inquieto, él era el preguntón. Entonces Pedro viene y le dice a Jesús. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, dígalo conmigo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué cosa? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y Pedro le dice a Jesús: ok, tú estás diciendo muchas cosas y a nosotros lo dejamos todo. Y para mí, ¿qué hay? Para nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué hay? ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es la restitución? Y Jesús le dice: mira, Pedro, no hay ninguno que no haya dejado todas estas cosas que no reciba 100 veces más en esta vida. Así que la restitución comienza, diga conmigo, aquí en la tierra. Comienza aquí. Nosotros tenemos que ser restituidos aquí. Es lo que Jesús ha dicho. Para aquellos que le sirven, para aquellos que le aman, para aquellos que tomaron decisión, los que son íntegros, fieles al Señor. Dice: te voy a dar 100 veces más. El Señor no es deudor de nadie. Él no le queda debiendo ni un cero pollito a nadie. No le debe a nadie. Él todo lo devuelve. Por eso la restitución va a venir al doble. Va a venir 4 veces más. Va a venir 100 veces más. Va a venir un resto mucho más. El pastor decía que él perdonó 30,000 pesos y fue restituido al ¿cuánto? 230%. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y miren, dice Jesús hablando de esto, de recibir la restitución de la promesa, es al 100 por 1. Dijo Jesús: no hay quien lo haya dejado que no reciba al 100 por 1. Jesús nos está hablando entonces de muchas cosas, de una cifra enorme que no hemos podido comprender. Esto está hablando de un 10,000% de todo aquello que hacemos para Él. Lo va a devolver aún con intereses. Yo le he creído al Señor. Y les contaba en la primera reunión que cuando nosotros vinimos aquí a esta tierra, que no conocíamos ni sabíamos que la Victoria existía, ni siquiera en el mapa. Tal vez no nos habíamos dado a la tarea de buscar un mapa de Cartagena. Sencillamente, pues la única cosa que nos quedó después de unos 3 años de estar aquí es que la Victoria, por donde el diablo dejó el trinche. Es lo único que le podíamos decir a la gente. Aún para invitar a un predicador, qué cosa difícil para nosotros. Que por donde se entra, mira, eso es un laberinto, que coges aquí, que coges allá, que coges por aquí, que te vas a encontrar una calle destapada y cuando vas a encontrar los huecos y después coges para acá. Esto era una odisea para venir para acá. Pero, ¿saben? Nos pasó como a Abraham, cuando el Señor dijo: se van para allá.
Nos pasó como a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, tus hermanos, tus hermanas, tu casa, tu padre, todo, déjalo todo, y se van a servir al Señor. Y unos años después, poco a poco vamos viendo la restitución del Señor, porque la restitución comienza aquí en la tierra, y dice que en el cielo hay restitución también. ¿Cuál? En la vida eterna. Así que por donde la cojamos, por donde la miramos, por donde sea, Dios ha determinado restituirnos. Amén. Aquí en la tierra la restitución es de 1000%. Y en el cielo, como no vamos a necesitar nada, ya estaremos completos. Allá todo estará completo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Allá todo será completo. Hay una restitución celestial. Y también les decía entonces a los de la primera reunión, les decía: mire, nosotros no pretendamos ocupar lugares que no son preparados para nosotros. El hecho de que seamos restituidos, eso no nos lleva a desear el lugar de otro, porque cada uno va a ser restituido de acuerdo a su labor y a lo que ha estado haciendo por Dios. Aquí en la tierra unos predican más que otros, unos ganan almas más que otros. Entonces ellos van llevando en su corona muchas piedras. Otros no llevarán nada en su corona porque no han ganado ni un alma. Entonces usted no pretenda tener una corona llena de perlas, tal vez como está mi chaqueta hoy, llena de un poco de perlitas, de piedras, y de tener aquí un poco de diamantes donde no ha hecho nada para el reino de Dios. Hay otros que han hecho demasiado por Dios. Otros no hemos hecho ni la mitad de lo que han hecho nuestros pioneros. Cuando recuerdo la historia de nuestro misionero Patricio Simen, un inglés que vino a Colombia y sembró el evangelio aquí en Colombia, entrando por Brasil, después por Buenaventura, entró a Colombia, y cuando leemos su historia, vida y obra de un pionero, decimos: no hemos hecho nada. Este misionero dice que llegó a Colombia en los años 48, 7, en plena violencia, donde el evangelio era tenido como, así como cuando vemos las películas de la Inquisición, que a los cristianos evangélicos eran apedreados, eran aserrados, eran de cuanta cosa. Y cuando él cuenta el que escribió su historia, que él también le cavaban huecos. Es nuestro misionero. Nosotros estamos aquí porque alguien lloró y sufrió por nosotros. Nosotros solo somos parte del fruto. Y hacían hueco y lo enterraban. Aquí en Colombia, nuestro misionero Patricio Simen, por eso la universidad se llama Patricio Simen, por eso nuestro instituto se llama Patricio Simen, en honor a este pionero que vino aquí a Colombia. Y le abrían huecos en la tierra y ahí lo enterraban, y ahí dice que tenían que comer, y ahí su propio estiércol, sin agua y sin nada, y todo eso lo padecían por causa del Señor. ¿Pretenderé yo ganarme su corona? No, yo no he hecho nada, yo no he ido a un hueco. Los primeros discípulos del Señor, Pedro, Juan, todos ellos que fueron aserrados, dice, por eso cuando usted lee Hebreos 11, dice: algunos fueron aserrados, apedreados. Todos ellos sufrieron por causa del Señor. Nosotros no hemos hecho nada y pretenderíamos ocupar su lugar. Juan, el discípulo amado por Jesús, en la persecución de la iglesia, dice la historia que a Juan lo echaron en un tanque de aceite caliente. Pero Dios guardó su vida. Juan salió deformado, imagínense una persona cuando se quema, cómo queda todo. Por eso Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Y es cuando recibe la revelación del Apocalipsis. ¿Quién querría a Juan deformado? Nadie. Pedro decidió ser crucificado al revés, porque cuando lo iban a matar por causa de Jesús, Pedro dijo: pero a mí me crucifican al revés, porque no soy digno de morir como mi Señor. Pablo, que fue decapitado, y Pablo habla: nosotros hemos sufrido amenazas de los de adentro, de los de afuera, de los hermanos que se levantan con unos contra otros. Cuando los hermanos se levantan contra su autoridad y hablan, dice Pablo: hemos sufrido amenaza de los de adentro, de los de afuera. Sufrimos